Bueno, queridos compañeros y compañeras, tengan todos ustedes un excelente día. Bienvenidos a una semana más de análisis y reflexión. El día de hoy, como lo hemos intentado hacer en las clases anteriores, vamos a analizar eh, cuál es el sentido de la vida en términos filosóficos. ¿Cuál es el sentido y el por qué la existencia del ser humano? ¿Para qué existe? ¿Y por qué existe? ¿Y cómo existe? Es lo que hemos intentado analizar con Marx, con Kant y anteriormente con Nietzsche. Hoy vamos a analizar una de las corrientes más importantes del siglo XX, una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, y este va a ser el existencialismo y lo vamos a analizar a partir de un autor que se llama Jean-Paul Sartre. El existencialismo se va a plantear la pregunta de por qué y para qué la existencia del ser humano, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de existencialismo, directamente nos vamos a concentrar en el siglo XX y el siglo XX va a estar marcado por dos etapas importantes que son las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. El existencialismo en su base se planteó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero va a tener gran protagonismo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eh, entendemos que en este momento estamos en una crisis social, ¿listo? En una crisis social porque estamos en unas guerras mundiales inexplicables. Por más de que podamos entender causas y consecuencias de las guerras, que podamos darles una razón política, una razón económica a estas guerras, pues finalmente en la filosofía lo que nos vamos a plantear es la pregunta de, oiga, ¿y por qué la barbaridad? ¿Y por qué hemos llegado a esta barbaridad a la que llegamos en la Segunda Guerra Mundial? Finalmente, igual que Sartre, Heidegger, Nietzsche y muchos otros filósofos, la pregunta es, venga, ¿y por qué estamos haciendo esto, lo que estamos haciendo con los judíos, con los negros, con las mujeres? ¿Por qué llegamos a este punto? Y entonces lo primero que vamos a decir es que el hombre está en crisis y que el hombre en todo el siglo XX atravesó por unas crisis existenciales bien fuertes, ¿listo? Unas crisis que lo hicieron pensar y reflexionar acerca de la propia existencia y el propio ser o la propia esencia de su ser, ¿listo? Y entonces, bueno, al igual que Nietzsche, Jean-Paul Sartre va a decir, primero, Dios no está, es decir, Dios no existe, ¿listo? Es lo primero que va a decir Sartre. Ahora, el existencialismo va a tener dos corrientes, una que va a ser agnóstica, es decir, que no va a hablar de Dios, como Heidegger, y hay otra que va a ser completamente atea, como Sartre, y otra, que va a decir Sartre, Dios no existe. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a analizar lo de Sartre en donde Dios no existe. Y entonces cuando Dios no existe, el hombre va a estar desamparado en el mundo. El hombre va a estar ahí, depositado en el mundo. Y él va a tener, digamos que, la autosuficiencia de mirar a ver qué hace con su propia esencia o con su propia existencia. ¿Listo? Sartre va a plantear un escenario en donde va a decir, hay unos objetos, hay unos animales, mejor dicho, hay unos seres fuera del humano, diferentes al humano, que van a tener un ser en sí, una esencia en sí. Es decir, que, por ejemplo, una mesa o una silla, ellos van a tener una esencia en sí antes de su existencia. Van a tener una función antes de existir. Una mesa ya está pensada para hacer una mesa y va a tener una esencia en sí incluso antes de existir. ¿Listo? Cuando usted ya construye una mesa y ya le da la existencia física, esa mesa ya tiene una funcionalidad, ya tiene un ser en sí. Y eso no va a cambiar, eso no se va a modificar por nada del mundo. La mesa es mesa. Antes de existir la mesa y después de existir la mesa es mesa. ¿Ok? No pasa lo mismo con el ser humano, porque el ser humano va a tener algo que es la conciencia. Y entonces la conciencia va a ser esa capacidad de proyectarse hacia el futuro.
más o menos la conciencia siempre se va a proyectar hacia el futuro. Ahora, dice Sartre, el ser humano va a ser un ser para sí, ¿ok? Un ser para sí, es decir, un ser para sí mismo y le va a dar contenido a su propio ser. Pero el ser humano no va a tener una esencia antes de su existencia, sino que el ser humano va a tener una esencia en el momento en que existe. Si no existe, no tiene esencia. Y entonces cuando existe, ahí es que va a tener su propia esencia, ¿sí? Diferente al objeto. El objeto tenía una esencia antes de existir, como la mesa, ya lo planteamos. La mesa es mesa antes de construirse la mesa, ¿listo? Pero el ser humano no. El ser humano no puede ser o no puede tener una esencia, no puede tener una esencia en sí sin su existencia, ¿ok? Anteriormente los filósofos habían planteado de que el ser humano ya venía con una esencia y ya venía con unos patrones establecidos porque Dios se los había dado y Dios le había dado el camino y el futuro del propio ser y el propio humano. Pero como Dios no existe, entonces ahora el humano va a existir y el ser humano va a tener la capacidad de construir su propia esencia. ¿Listo? Construir su propia esencia. Y va a plantear esta frase que es fundamental y es que la existencia precede a la esencia. Es decir, la existencia es antes que la esencia. Usted no puede tener una esencia sin existir. Usted primero tiene que existir y después usted le puede dar un contenido a su existencia y va a crear su propia esencia. ¿Listo? Eh, ante eso, ante la propia existencia del humano, él va a decir pues que el ser humano está ahí en la nada. Es decir, el ser humano va a estar ahí en el mundo, desamparado, como ya lo dije, y él va a tener la libertad y la capacidad de darle contenido a su propia esencia. Y entonces él va a plantear un escenario y es la libertad. ¿Listo? Él va a decir, el hombre es libre de poder tomar las decisiones que él quiera tomar para poderle dar contenido a su vida. ¿Listo? Pero esa libertad va a tener una responsabilidad, porque la libertad no solo va a depender de usted directamente, sino que la libertad va a depender, no, mejor, esa toma de decisiones que usted toma libremente, pues va a afectar a todo el mundo. No es simplemente una decisión que vaya a afectarlo a usted como humano, sino que va a afectar a la humanidad. ¿Listo? Y entonces obviamente esa libertad requiere una responsabilidad. Pero esa responsabilidad que exige la libertad, a usted le va a causar una angustia constante, porque usted en toda la toma de decisiones, usted le va a causar angustia de, mm, ¿será que tomé bien la decisión? ¿Será que estuvo bien esta decisión o hubiera tomado otra? ¿Será que voy bien como voy o será que cambio y mejor voy por otro camino? Y eso usted lo va a llevar en una angustia y en una crisis constante respecto a su existencia. ¿Listo? Ahora, va a decir Sartre, esa libertad que le va a producir angustia lo va a convertir a usted en un hombre auténtico, porque ese hombre auténtico va a tomar buenas decisiones para poderse entender y relacionar con el mundo. Si usted no asume su libertad, es decir, finalmente, como decía Nietzsche, si usted es un hombre obediente, ¿cierto? Usted va a ser un hombre inauténtico, usted va a ser un hombre infeliz. Claro, porque es muy fácil simplemente dejarse llevar por la corriente. Entonces, camine por la izquierda, entonces usted camina por la izquierda. Camine por la derecha, usted camina por la derecha. Agache la cabeza, usted agacha la cabeza. Levante la cabeza, usted la levanta. Y cuando usted simplemente obedece, digamos que de acuerdo a lo que también planteaba Nietzsche, pues eso lo va a hacer un hombre inauténtico e infeliz, ¿ok? Ahora, claro, esa angustia usted debe manejarla en cuanto al elemento de la libertad, porque usted va a tener que tomar las mejores decisiones porque no solo van a incluirlo a usted, sino a todo el conjunto de la humanidad. ¿Listo? En términos generales, podríamos también plantear
Ay, ¿qué hice? Perfecto, sí. En términos generales, entonces, vamos a plantear que el hombre es el que le va a dar un propósito a su propia vida, ¿ok? Y ese propósito va a estar encaminado a poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a su libertad. Para Sartre, el tener una libertad es una, o el mejor, el estar planteado ante ese escenario libre o de libertad, pues va a ser una condena, es decir, el hombre va a estar condenado a su propia libertad y vas a tener, o mediante esa condena, digamos que va a sufrir una angustia constante todo el camino de su vida. ¿Listo? Perfecto. Pero obviamente eso también lo va a posicionar, a pesar de usted estar angustiado y va a estar en crisis constante de su propia existencia, pues lo importante es que usted va a poder tomar sus propias decisiones libremente y le va a poder dar un sentido a su propia existencia y a su propia vida. ¿Listo? Hay cosas para Sartre, hay cosas que no van a estar encaminadas en medio de la libertad, es decir, hay cosas que ya lo van a determinar. Por ejemplo, una nacionalidad, por ejemplo, un idioma, por ejemplo, la comida o las costumbres que va a practicar en el momento en que usted nace. Pero para Sartre, obviamente, todo va a estar eh, también delimitado por su propia elección, porque bien es cierto de que todos tenemos un idioma, pero usted es el que elige qué palabras decir y qué palabras no decir con el idioma que ya tiene presupuestado. Usted, por supuesto, tiene una nacionalidad, tiene un país donde nació, pero usted va a ser libre de moverse y trasladarse de diferentes espacios o en diferentes países también. Entonces usted directamente es el que le va a dar ese contenido a la existencia del ser humano y no va a haber un propósito establecido o una esencia establecida directamente que le pueda direccionar el camino de su vida. Entonces, en ese sentido, pues hoy analizamos este primer escenario de la libertad de Sartre o de la forma existencialista de analizar la vida en Sartre y pues mediante esta explicación entonces usted va a tener una serie de preguntas que va a encontrar en la plataforma o en la guía de la plataforma para que reflexionemos entre todos y analicemos esta corriente filosófica bien interesante de Jean-Paul Sartre. La próxima clase podremos profundizarla con Heidegger, que también es bien interesante, y pues vamos a profundizar un poco más con, digamos que con filósofos que son de la corriente existencialista, pero que son un poco más contemporáneos, que han llegado incluso hasta el siglo XXI. Entonces, por ahora no es más. Muchísimas gracias por la atención y vamos a desarrollar la guía que se encuentra en la plataforma.